Buen día. En la sesión de hoy voy a hablar sobre el tema de ecosistemas y cadenas tróficas. Y para iniciar con la explicación del tema, vamos a explicar qué es lo que es un ecosistema. Un ecosistema, pues, es el conjunto de seres vivos que habitan en un lugar determinado y establecen relaciones entre ellos, que pueden ser estas relaciones de depredación, parasitismo, competencia y simbiosis, y con su ambiente. ¿Qué es la simbiosis? La simbiosis es cuando dos organismos dependen uno del otro, se ayudan mutuamente para poder sobrevivir. ¿Qué pasa en el ecosistema cuando un organismo muere? Este organismo cuando muere es otra vez incorporado a la tierra. Los nutrientes de este organismo o de esta materia orgánica vuelven a la tierra gracias a los descomponedores. Y después de que están ya estos nutrientes en la tierra, son absorbidos de nuevo por la planta e inicia el ciclo otra vez de lo que es la fotosíntesis y otra vez empiezan los herbívoros a comerse a los productos primarios y así empieza el ciclo otra vez, nuevamente, ¿no? Entonces, toda la materia orgánica otra vez vuelve a ser incorporada al suelo y de ahí se absorben los nutrientes, las plantas que son los organismos productores. Los ecosistemas, para su estudio o para su conocimiento, se han dividido en terrestres y acuáticos. Pero además de estos ecosistemas, existen también los ecosistemas microscópicos, que son compuestos por seres diminutos que no podemos observar a simple vista. Estos son llamados ecosistemas microbianos, cuyos microorganismos se relacionan entre sí y comparten un mismo hábitat. Así tenemos entonces dos tipos de ecosistemas microbianos. ¿Cuáles son? Microbiotas y biopelículas o biofilms. Los microbiotas son microorganismos que se localizan en distintos sitios del cuerpo de otros seres vivos. Por ejemplo, la flora intestinal que vive en el tracto digestivo de los animales, inclusive de los seres humanos, es un tipo de microbiota. Y en el caso de las biopelículas, están formados por uno o varios microorganismos asociados a una superficie viva o inerte, con estructuras complejas. Estas biopelículas van a diferenciarse en que se pueden encontrar en superficies que no tienen vida. Los ecosistemas, los tipos de ecosistemas en México, como les mencionaba, se dividen en terrestres y acuáticos. En el caso de los ecosistemas terrestres, hay una clasificación que es la siguiente. Existen bosques nublados, bosques templados, pastizales, matorrales, selvas húmedas, selvas secas y también costeros. En el caso de los ecosistemas acuáticos, se clasifican en dos, dulceacuícolas y marinos. A continuación vamos a ver unas imágenes de cada uno de los tipos de ecosistemas. Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo tenemos a los tipos de ecosistemas terrestres que podemos encontrar. Aquí está cada imagen con su respectivo nombre. ¿Por qué se distinguen unos de otros? Por el tipo de vegetación que ahí se tiene, el clima, la temperatura del lugar. Es lo que hace diferenciarlos y ponerles un nombre distinto. En el caso de los ecosistemas acuáticos tenemos, por ejemplo, los costeros, que son las zonas de playa, son las orillas de las playas. En los dulceacuícolas están las aguas dulces, que pueden ser ríos, lagos, presas. En el caso de los marinos, entraría todo lo que son los océanos y tenemos también los ecosistemas de arrecifes, que son muy importantes a nivel mundial para el cuidado de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque aquí se filtra el agua. Son grandes descontaminantes del medio natural. Los ecosistemas están formados por dos tipos de factores. ¿Cuáles son estos dos tipos de factores? Factores bióticos y factores abióticos.
En el caso de los factores bióticos, estos están formados por al menos una célula y realizan funciones vitales como nutrición y reproducción. Es decir, deben ser capaces de alimentarse, relacionarse con su medio y reproducirse para asegurar la continuidad de la especie. Ejemplos de factores bióticos van a ser plantas, animales, bacterias y hongos. Quiere decir que los factores bióticos van a ser todos los organismos vivos que forman parte de un ecosistema. De manera contraria, los factores abióticos son componentes del medio físico y químico que carecen de alguna función vital. Por lo general, determinan el espacio físico donde habitan los seres vivos. Quiere decir que son componentes del espacio físico, forman lo físico del ecosistema, pero no tienen vida, los abióticos. Y estos factores abióticos se dividen en dos tipos: factores inertes naturales y factores inertes artificiales. Los factores inertes naturales son los que existen de manera natural en nuestro planeta. Por ejemplo, el aire y sus componentes como oxígeno, agua, luz, tierra, rocas, arena y temperatura. Son factores que surgen de manera natural, o sea, el hombre no los puede crear. En el caso de los factores inertes artificiales, estos son producidos por los seres humanos a partir de los inertes naturales. O sea, el hombre los moldea, los procesa, y un ejemplo de ellos son las casas, los muebles, la ropa y los automóviles. Por otro lado, el clima forma parte importante dentro de un ecosistema. El clima es el conjunto de las condiciones meteorológicas, como temperatura y precipitaciones, de una región del mundo a lo largo del año. Determina la distribución de los ecosistemas y, por tanto, influye en la distribución de los seres vivos en nuestro planeta. Uno de los factores imprescindibles para la vida, como todos sabemos, es el agua, ¿ok? Entonces, un déficit hídrico es cuando el agua disponible no es suficiente para satisfacer la demanda por diversos factores, como lluvias escasas, bajas temperaturas, congelamiento del agua, y esta no puede ser utilizada por la vegetación y la fauna del ecosistema. O también puede ser provocado este déficit hídrico por una elevada salinidad del suelo, y cuando hay un déficit hídrico tan grande que provoca daño en la vegetación y limita la producción de los suelos, se produce una sequía. Cuando tenemos entonces un déficit hídrico, la consecuencia va a ser la sequía. Déficit es que no tenemos, hídrico pues viene de agua. Entonces es carecer de agua. Si carecemos de agua, viene como consecuencia la sequía. Las cadenas tróficas y sus niveles. En los ecosistemas se forman cadenas tróficas, y estas cadenas tróficas están divididas por niveles. Una cadena alimentaria o trófica, que es lo mismo, es una representación gráfica que muestra cómo los organismos se alimentan de otros animales. Muestra cuál es la cadenita o cuál es el ciclo que se vive en el cual unos se alimentan de otros. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena trófica. Si se fijan, acá está la pirámide e inicia desde la base principal, o la base de esa pirámide son los organismos productores o primarios, que van a ser las plantas. En el segundo nivel tenemos a los consumidores primarios. Después tenemos consumidores secundarios, después consumidores terciarios, y al final de la pirámide tenemos a los consumidores cuaternarios. Vamos a seguir explicando esta pirámide a continuación. Aquí podemos observar que también están numerados. Si se dan cuenta, tenemos en el 1 tenemos a las plantas, que van a ser los productores. Acá tenemos en el 2, que son consumidores también.
3 tenemos, en el 2 tenemos consumidores y tenemos herbívoros. De los herbívoros siguen los carnívoros, después los carroñeros, que van a ser, recuerden, los que se alimentan de organismos en descomposición. Y por último, al final de esta pirámide, digamos, vamos a tener a los descomponedores, que son los que se encargan de descomponer la materia orgánica y hacer que el suelo otra vez pueda absorber estos nutrientes. ¿Para qué? Para que la planta nuevamente pueda integrarlos a su sistema y de ahí los puedan agarrar de nuevo los herbívoros y así siga la cadena su ciclo. Las interacciones entre los factores biológicos y físicos de los ecosistemas permiten el flujo de energía y materia en forma de nutrientes. ¿Cuál es el flujo de energía y materia en forma de nutrientes? Pues lo que el herbívoro va agarrando de la planta, después el carnívoro lo va agarrando del herbívoro, o sea, va agarrando esa energía y materia en forma de nutrientes cuando lo consume. Si esta circulación se mantiene constante, los ecosistemas permanecen estables, ¿ok? Si esta circulación de nutrientes, de materia y energía se está de manera constante, el ecosistema va a estar estable. Aquí podemos observar ejemplos de cadenas tróficas en la cual, si observan, siempre tenemos un organismo principal. Por ejemplo, aquí tenemos al productor, después tenemos al herbívoro, después tenemos al carnívoro y al final el carroñero. ¿Ok? Y lo mismo sucede en las otras cadenas tróficas que observamos aquí. Al conjunto de ecosistemas que comparten ciertos elementos como son el clima, la vegetación y la fauna, se les denominan biomas y se estudian como un nivel de organización por encima de los sistemas anteriores. La distribución de estos biomas se relaciona con los tipos de clima, la temperatura y la precipitación. Y aquí vamos a mencionar por último que los manglares brindan muchos servicios ambientales, como son los siguientes. Los manglares permanecen a los ecosistemas marinos y estos manglares tienen una importancia biológica muy elevada. ¿Por qué? Porque sirven para conservar la biodiversidad. Y ahorita voy a explicar un poquito del por qué. ¿Por qué? Porque sirven de refugio de la flora y fauna. Representan zonas de alimentación y crecimiento de juveniles de crustáceos y larvas de peces. Tienen un alto valor estético y recreativo. Actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y barreras contra huracanes. Controlan la erosión y protegen las costas. Y mejoran la calidad del agua porque son un filtro biológico. ¿Ok? Los manglares funcionan como filtro biológico, al igual que los arrecifes que les mencionaba a lo largo de las diapositivas. Entonces, este es un tipo de ecosistema que vale mucho la pena conservar y cuidar. Y por último, aquí tengo las referencias donde pueden ir a retomar la información del LMS.